Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Aquí estamos un miércoles más para continuar con el estudio del libro de Hechos, basado en los escritos del hermano Weldon Biertel, reconocido misionero y teólogo bautista. Muy bien, vamos a orar antes pidiendo la bendición del Señor, antes de comenzar con lo que vamos a ver en esta noche. Padre, queremos agradecerte la oportunidad que nos das hoy de poder estudiar y abrir tu palabra. Queremos rogarte que nos ayudes, que nos bendigas, que tu presencia nos esté guiando a toda la verdad que es tu palabra, Señor, y que podamos inspirarnos en la vida de nuestros hermanos de la primera iglesia, Señor, para poder también, Señor, continuar transitando por esta vida tomado de tu mano. Gracias te damos, bendice a cada familia que se conecta, a cada hermano, cada hermana, que este estudio sea de bendición y que nos ayude, Señor, y nos fortalezcas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repasito rápido de algunos títulos que vimos la semana pasada, el miércoles pasado. Nosotros vimos el encuentro que tiene Pablo con los filósofos griegos en Atenas. En este momento Pablo estaba en Atenas y nosotros vimos el encuentro, ¿no es cierto?, como digo, con los filósofos. Mientras Pablo caminaba por el mercado y conversaba con la gente, pudo discutir con los filósofos, que eran, ¿se acuerdan? Dos grupos, que eran los estoicos y los epicúreos. Los estoicos creían que el significado de la vida residía en el deber, la obediencia a la ley y la virtud. Ellos pensaban que el hombre maduro y virtuoso no cedía a las emociones o pasiones, sino que vivía una vida de autocontrol y autosuficiencia. Creían también que un espíritu o poder universal guiado por la razón llenaba el universo y el alma del hombre, y que justamente el alma del hombre participaba de ese espíritu universal. En su punto de vista materialista y panteísta, ¿se acuerdan que panteísta significa que para ellos todo es Dios? Cualquier cosa de este mundo es Dios. Creían que el espíritu era simplemente materia refinada y la meta del hombre era vivir en armonía con la naturaleza. Eso decían los estoicos. Mientras que los epicúreos, cuya corriente fue fundada justamente por Epicuro, este punto de vista de existencia material hacía imposible la inmortalidad humana. O sea, para los epicúreos no existía la inmortalidad humana. La existencia estaba compuesta de átomos materiales que formaban nuevas combinaciones constantemente, y los átomos eran indestructibles en sí mismos, pero las combinaciones estaban cambiando permanentemente. Bueno, dado que el alma humana estaba compuesta de una combinación de átomos materiales que se disipaban en el momento de la muerte, el alma cesaba de existir con la muerte. Eso decían los epicúreos. Luego, lo otro que vimos fue también que Pablo se encontró con el orgullo intelectual de estos filósofos atenienses, que le dieron realmente poca importancia a lo que Pablo estaba exponiendo. Ellos lo nombran, en su encuentro con él, lo nombran un palabrero, o sea, un levanta semillas, que le decían ellos, que era un hombre que se ganaba la vida a través de, digamos, presentar
migajas de conocimiento. Eso es lo que pensaban los filósofos acerca de Pablo. Pero otros filósofos, probablemente los estoicos, algunos concluyeron que Pablo era un esclavo de los dioses y que estaba tratando de establecer un culto nuevo. Y dado que Pablo estaba presentando una enseñanza nueva, tenía que ser llevada ante el Areópago. ¿Se acuerdan que era la autoridad en este punto de que se pudiera permitir la enseñanza de una corriente filosófica nueva o de una religión nueva? Luego, estando en el Areópago, Pablo da su sermón y comenzó su discurso observando que la gente era muy religiosa, por lo tanto, era comprensible que estuvieran interesados en las enseñanzas extrañas, y por eso él se refiere a un monumento que había allí, a una estatua que había allí que estaba con la inscripción al Dios no conocido, y utilizando esa figura, él habla de que él venía a predicar de ese Dios, el Dios desconocido, que ya tenía un lugar en el panteón de Atenas. Y él enfatiza en su discurso, a Dios lo enfatiza como el creador. Y hace 5 aseveraciones en cuanto a Dios como el creador. Una, que Dios es el creador de todo el mundo y todo lo que hay en él, y no puede ser contenido en un templo hecho de manos. Les dice que el creador no depende de comida ofrecida en sacrificio por manos humanas. Otra cosa que le dice Pablo a los filósofos, le dice: dado que Dios es el creador de todas las cosas, todas las naciones son iguales y cada persona es responsable ante él. Luego, que cada hombre es responsable de adorar a su creador. Y por último, que cada persona ha llegado a existir por obra de Dios y depende de él para la vida. Todas estas afirmaciones de Pablo en cuanto a Dios como creador refutaron numerosos aspectos de la enseñanza de los estoicos y los epicúreos por, esta presentación de Pablo en cuanto al Dios creador. Bien, en otra parte del discurso, Pablo dice que el Dios único que creó a todos los hombres requiere que ellos vivan de manera justa y le adoren, aunque Dios ha tenido paciencia con los hombres que no tuvieran conocimiento de él en el pasado. El tiempo ha llegado con la venida de Jesús, el cual juzgará al mundo con justicia. Bueno, más o menos esto es lo que hemos visto el miércoles pasado, y aquí se termina una parte. Ya estamos pronto a terminar con el segundo viaje misionero de Pablo. Todavía ya falta una partecita, pero prácticamente aquí ya Pablo está terminando, y vemos nosotros que Pablo se va de Atenas y va hacia la ciudad de Corinto. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Pablo en Corinto. Quisiera mostrarles un poquito. Vamos a hacer una, un resumen, una introducción a modo de resumen del testimonio que Pablo da en Corinto y en Éfeso. Yo les voy a mostrar ahora un mapa y yo les voy a ir comentando acerca de este mapa. Muy bien, allí ustedes pueden ver marcado las ciudades que les voy a nombrar ahora en esta introducción, y que nos habla a nosotros del testimonio
de Pablo en Corinto y en Éfeso. Y el testimonio de Pablo en su segundo viaje misionero, como decía recién, continúa en Corinto. O sea, después que dejó Atenas, él pasa a Corinto. Y Pablo, fíjense ustedes, ahí lo pueden ver, ustedes ven que Atenas está al lado de Corinto. Entonces, Pablo pasa de Atenas a Corinto. Pablo estuvo en Corinto más de 18 meses. Y luego, desde allí, él viajó a Jerusalén, pasando por Éfeso. Ahí lo tenemos a Éfeso en Asia Menor, fíjense en el sur, tenemos Éfeso. Y después de Éfeso, él fue hacia, viajó a Jerusalén, pasando por Éfeso, y después de Jerusalén, él fue a Antioquía. Su llegada a Antioquía señala el fin, ahí donde termina el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo tenía el deseo de visitar Éfeso, porque en los dos viajes anteriores no pudo hacerlo, pero varios días, pero ahora iba a poder hacerlo, y pasó varios días en Éfeso. Cuando él está pasando desde Corinto a Éfeso, pasa a Jerusalén, ¿no es cierto? Él promete volver a Éfeso en otra oportunidad si Dios quiere. Eso lo pueden leer ustedes en el capítulo 18, versículo 21 del libro de Hechos. Ya vamos a leer una parte hasta el 17, pero a partir del capítulo 18, 21, vemos nosotros que Pablo dice que él va a volver a Éfeso si Dios quiere. Después de una breve estadía en Antioquía, que lo estamos viendo ahí, ¿no es cierto?, acá a la derecha del mapa, derecha mía y sí, a la derecha, está bien. Pablo partió desde Antioquía ya para su tercer viaje misionero. Su primera tarea fue visitar a las iglesias de Galacia y Frigia, que ustedes lo pueden ver ahí en el medio del mapa de Asia Menor. Ahí tenemos Galacia y tenemos Frigia. O sea, en el tercer viaje él sale de Antioquía, va a Galacia y Frigia. Su viaje por tierra siguió casi la misma ruta que la primera parte de su segundo viaje misionero. Y después de haber visitado las iglesias de Frigia, allí esta vuelta no se le impidió entrar en Asia, como en otras ocasiones, sino que pudo entrar en las ciudades de Asia en esta oportunidad. Y estuvo, fíjense ustedes, en Éfeso tuvo 3 años. Y sus alrededores también lo visitó él antes de atravesar de nuevo Macedonia y Acaya en su última visita a esa región. O sea, fíjense que Macedonia ya está en Grecia y Acaya más al sur, que es la provincia, y Corinto la capital. Bien, en el trabajo de Éfeso, Pablo cierra la campaña en el mar Egeo, que es el mar ese que está entre medio de Grecia y Asia Menor, ¿no es cierto? Y cuando Pablo deja esa ciudad de Éfeso, se sintió obligado a ir a Jerusalén. ¿Y qué quería hacer Pablo de nuevo, volver de Éfeso a Jerusalén? Bueno, él quería llevarle a los hermanos pobres, a los cristianos pobres en Jerusalén, una ofrenda que él junta, ¿no es cierto?, de todas las iglesias gentiles por donde está andando, ya que Jerusalén estaba pasando una situación de hambre. Entonces, la idea de Pablo era llevar una ofrenda de los hermanos de todas estas localidades gentiles a los hermanos cristianos que estaban en Jerusalén. Y el viaje le dio la oportunidad de despedirse de las iglesias y de los amigos cristianos a quienes ya no volvería a ver, porque ese fue, digamos,
la última vez que Pablo cuando vuelve a Jerusalén. Acá estoy hablando un resumen que todavía no hemos llegado, pero para que ustedes vean lo que vamos a ver a partir de ahora. Entonces, ahora vamos a ver el testimonio en la iglesia de Corinto. El establecimiento de la iglesia en Corinto. Pero antes vamos a leer el capítulo 18 del 1 al 17. Hechos 18 del 1 al 17. Pablo en Corinto, dice el título, y dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio era el emperador en ese momento, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, porque se habían quedado, ¿se acuerdan? Timoteo y Silas en Macedonia, ellos vuelven para reunirse con Pablo aquí en Corinto. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, en realidad Tito Justo es el nombre, en la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Pero siendo Galión precónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, que era el principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra. Pero el viaje a Corinto, la capital de Acaya, cubría una distancia de unos 80 kilómetros. Corinto era una ciudad comercial cuya población era mayor en número a todas las otras ciudades que Pablo había visitado. La ciudad había sido destruida por los romanos en el 146 a.C., pero Julio César
la había reconstruido 100 años más tarde. Por ser la capital de la provincia de Acaya, era la sede del precónsul y esta ciudad Corinto era leal a Roma. Su ubicación estratégica le produjo gran prosperidad a la ciudad de Corinto. Tenía sus puertos, que eran Cencrea y Lejaión, que le daban el control del tráfico entre Roma y Asia. Por lo tanto, las cargas de los barcos era descargada en un puerto y llevada por tierra atravesando toda la parte de Corinto para cargarse en un barco en el otro puerto y ser llevada al destino final. La prosperidad y el gran número de marineros que había en Corinto les impedía a estos marineros establecer una vida de hogar y esta situación ayudó también a la inmoralidad en la ciudad. La inmoralidad estaba aprobada aún en la religión y en el templo de Afrodita dice uno de los escritores, de los estudiosos, que había 1000 prostitutas sagradas. Aparentemente, Pablo hizo de Corinto la sede de su trabajo en toda la provincia de Acaya. Sin embargo, Lucas solo le dedicó estos 17 versículos que leímos recién al ministerio en ese lugar de Corinto, que se prolongó por 18 meses. O sea, Pablo, como dijimos, se quedó 18 meses ahí. Se conoce mucho más del ministerio de Corinto por las epístolas que dirigió Pablo a la iglesia allí. Y Lucas se ocupa principalmente de la separación de la sinagoga y la iglesia y la negativa de Galión, que era el precónsul romano, para juzgar el caso de la sinagoga contra la iglesia, que era siempre la misma lucha, o sea, la sinagoga contra la iglesia. Bien. Vamos a ver nosotros ahora, continuando con el establecimiento de la iglesia en Corinto, pero vamos a ver los primeros contactos. Voy a mostrar una figurita que ahí ustedes pueden ver. Estamos ahí viendo en estas figuras, podemos ver a Pablo hablando en la sinagoga y luego, como la vimos recién, Pablo se encuentra con Aquila y Priscila y él, para sostenerse, ¿no es cierto?, comienza a trabajar en la confección de las tiendas, ¿no es cierto?, que era el trabajo el oficio que Pablo tenía. Y entonces nosotros podemos ver los primeros contactos que tiene Pablo, es que Pablo se relaciona con un judío llamado, leímos, Aquila, que era nativo del Ponto. Y no sé si ustedes se acuerdan, el Ponto era una ciudad, una región agreste al nordeste de Asia Menor. Cuando el Espíritu Santo cae en Pentecostés, dice la palabra que había representantes de la región del Ponto ese día. Eso está en Hechos 2:9, después lo pueden ver si quieren. Aquila y su esposa, Priscila, habían vivido últimamente en Italia, pero habían sido expulsados por el emperador Claudio, que por un tumulto que hubo en Roma, decidió expulsar a todos los judíos de Roma. Bien, quizá Aquila y Priscila ya eran creyentes cuando Pablo se encuentra con ellos o los conoce,
Pablo necesitaba apoyo, por lo tanto, él se unió a ellos en esta empresa, en este emprendimiento de fabricar las tiendas. Llegaron a ser amigos para toda la vida. En ocasión de defender sus motivos por los cuales predicaba el Evangelio, Pablo recordó a los corintios que él se sostenía a sí mismo mientras estuvo allí en Corinto, le recordó a los hermanos. Pablo trabajaba durante la semana y predicaba el Evangelio en el día de reposo. Eso se puede ver en 1 Corintios 9 y 2 Corintios 11:7 y versículos siguientes. Después, ahí están las referencias para que después las vean. Seguimos. Al parecer, Pablo continuó tratando de persuadir a los judíos y a los griegos de recibir a Cristo como el Señor de su vida, pero aparentemente hizo poco progreso. O sea, se daba cuenta que no era receptado el mensaje que él estaba dando. En ese tiempo Pablo se encontraba débil físicamente y deprimido emocionalmente, lo que puede haber sido el resultado de la enfermedad que él tenía. ¿Se acuerdan cuando él habla de el aguijón en la carne? La llegada de Silas y de Timoteo desde Macedonia animó grandemente el espíritu de Pablo. Ahí en 1 Corintios 1, 14 y 16, la palabra nombra a los dos primeros convertidos que fueron el fruto de la predicación del Evangelio en Corintio, que son Gayo y Estéfanas. Cuando llegaron Silas y Timoteo, aparentemente Pablo ya no estaba haciendo el trabajo manual de las tiendas, porque dice ahí que él se estaba dedicando totalmente a la predicación del Evangelio. Al parecer, la iglesia de Filipo le envió un regalo de dinero para que él pudiera dedicarse completamente a la enseñanza de la palabra. Sus compañeros también trajeron el informe de que la iglesia en Macedonia estaba continuando en fe y en amor, y esta noticia animó grandemente al apóstol. Bien, luego de esto ocurre a lo que se dedica Lucas allí en el libro de Hechos, es a referirse a la separación de la sinagoga. Eso lo leímos recién del versículo 6 al 11. Y aunque Pablo le enseñaba a los judíos con sinceridad que Jesús era el Cristo, ellos se resistían y blasfemaban a Cristo. Dado que habían rechazado deliberadamente la palabra de Dios, Pablo ya no era responsable por ello. Por eso le dice: su sangre sea sobre sus cabezas. Y Pablo entonces se fue, dice, a los gentiles, dice la palabra. Después de dejar la sinagoga, encontró un lugar para predicar y enseñar en la casa contigua, en la que pertenecía a un señor Tito Justo. Los esfuerzos de Pablo para ganar a los judíos no se perdieron completamente. Crispo, el presidente de la sinagoga, y su casa, dice la palabra, que creyeron en el Señor. Y Lucas comenta también que muchos gentiles recibían a Cristo y eran bautizados, dice este versículo 8 que leímos recién. La persecución no obligó a Pablo a abandonar la ciudad, sin embargo, pareciera que su vida fue amenazada. Recibió una visión del Señor, leímos recién, que le dio seguridad
y le instó a continuar predicando. Pablo recibió la seguridad de la protección del Señor contra los ataques de los hombres. El Señor no iba a permitir que le hicieran ningún mal hasta que la gente de la ciudad, que había sido predestinada para vida eterna, hubiera respondido a la fe. La estancia de Pablo en las iglesias de Macedonia se había acortado por la persecución, pero pudo permanecer en Corinto durante 18 meses, como leímos recién. Luego allí tenemos un acontecimiento que ocurre, que es el juicio ante Galión, que era el precónsul en ese momento. Y es posible que Galión hubiera sido nombrado precónsul de Acaya un poco antes de que los judíos lo acusaran a Pablo. Probablemente ocupó el cargo en el año 51 después de Cristo. Por lo tanto, Pablo llegó en la última parte del año 50 después de Cristo. Los judíos no habían logrado asustar a Pablo con las amenazas, por lo tanto buscaron acción legal para que fuera expulsado de la ciudad de Corinto. Como en otras ciudades, los judíos se habían puesto celosos cuando oyeron a Pablo enseñar a los gentiles que no era necesario que guardaran la ley ceremonial de Moisés. Los judíos lo acusaron a Pablo de persuadir a los hombres a honrar a Dios contra la ley. La respuesta de Galión a la acusación, que es lo que leímos recién, implica que la ley que Pablo estaba acusado de quebrantar era la ley judía y no la ley romana. Entonces Galión parece haber tenido poca paciencia con los judíos. Él se negó a juzgar la discusión entre los judíos referente a sus costumbres religiosas y mandó que los oficiales sacaran a toda la turba de los judíos del tribunal. Aparentemente Galión no sabía o no distinguía entre el judaísmo y el cristianismo. Lucas, en este relato que leímos, no aclara bien quién golpeó a este hombre, a Sóstenes, que era el líder de la sinagoga. Los estudiosos concluyen que el rechazo que hace Galión a los odiados judíos le dio a los gentiles la oportunidad de prender y golpear a Sóstenes sin temor a ninguna represalia. Entonces, los judíos que hicieron golpearon a Sóstenes por no haber manejado correctamente el caso contra Pablo. O sea, los mismos judíos se levantaron contra el jefe de la sinagoga porque no pudo hacer nada para que Pablo fuera expulsado de la ciudad, digamos. Eso es lo que ocurrió. Bien, hasta aquí nomás vamos a ver en esta noche. Vamos a continuar el próximo miércoles. Pero es interesante, yo me quería detener para que observemos en este relato el hecho de que lo vemos a Pablo un poco débil en este momento, lo vemos a Pablo, como leíamos, emocionalmente un poco desanimado, un poco enfermo, y a pesar de todo, él no veía mucho fruto aparentemente, y bueno, lo que le ayudó fue que vengan los hermanos desde Macedonia, ¿no es cierto? Silas y Timoteo, esto le ayudó para levantarle el ánimo, pero esto me hacía pensar muchas veces en nuestra situación, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros desanimados por alguna
en algún momento nos sentimos desanimados en nuestro interior, emocionalmente decaídos y también por causa por ahí de nuestras debilidades humanas en cuanto a alguna enfermedad, como en el caso de Pablo, que esto no significa pasar muchas veces por desánimo, no significa que hemos perdido la salvación ni nada de eso, sino que Dios se compadece de nosotros y nos permite pasar estos momentos de debilidad para que nosotros le busquemos, volvamos a Él y nos demos cuenta que sin Él no podemos seguir adelante. Y Pablo debe haber meditado, fíjense ustedes, y el Señor acude a él para decirle que no baje los brazos, que siga hablando de él, que siga predicando la palabra y justamente para sostenerlo. Y queridos hermanos, muchas veces el Señor a nosotros nos habla a través del Espíritu Santo, para que a pesar de las situaciones que vivimos, las situaciones difíciles de la vida que vivimos, no bajemos los brazos, sino que sigamos adelante, que nuestra vida pueda hablar como un testimonio, a lo mejor no tanto con palabras, pero a lo mejor con la confianza que tenemos nosotros de seguir a Cristo aún en medio de las pruebas y de las situaciones difíciles. Así como Pablo pasó por esta situación y nosotros también pasamos. Entonces, la idea de ver esta palabra que le da el Señor a Pablo, podríamos tomarla también para nosotros, para que podamos ver que el Señor está a nuestro lado también para fortalecernos y nos está hablando y nos está diciendo que no bajemos los brazos, que sigamos para adelante. Vamos a orar al Señor. Padre, venimos delante de tu presencia agradecidos, Señor, de lo que hemos estudiado en esta noche a través de tu palabra, estas situaciones vividas por Pablo y los hermanos de ese tiempo, que nos hablan a nosotros de que tú estás al lado nuestro, así como estuviste al lado de Pablo, estuviste al lado para fortalecerle, para darle una palabra de ánimo. Tú en esta noche nos habla a nosotros a través del Espíritu Santo y nos fortaleces y nos das ánimo para seguir adelante. Fortalece a cada familia, te lo pido, a aquellas que están escuchando, a aquellas que están estudiando tu palabra, a cada hermano, cada hermana. Señor, que estés fortaleciendo en medio de las pruebas, de las tribulaciones de la vida. Tú dijiste, Señor, que la vida no iba a ser fácil. Tú dijiste que en el mundo tendríamos aflicción, pero que siguiéramos confiando, Señor. Y al ver tu obra en la vida de Pablo, nosotros te queremos decir, Señor, que creemos a tu palabra y que creemos a tu cuidado. Te alabamos y te bendecimos. Bendice a cada uno, bendice a cada familia, bendice a cada amigo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Nos vemos el próximo miércoles, pero el próximo miércoles recuerden, ahí yo les pasé el cuestionario con las preguntas para que ustedes puedan ir viendo y respondiendo y las vemos el próximo miércoles. Muy bien, que el Señor les bendiga ricamente. Nos vemos el miércoles la próxima semana. Un abrazo grande.